El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el silencio del despacho aquella tarde gris. Las gotas caían con fuerza contra los ventanales del piso 14 donde Andrés Vega repasaba por última vez los documentos del divorcio. Frente a él Valeria permanecía de pie, sin moverse, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en algún punto del suelo. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó finalmente con la voz cansada, apagada, como si ya no tuviera fuerzas para llorar más. Andrés levantó la vista, evitando mirarla demasiado tiempo. Llevaba semanas ensayando esa conversación en su cabeza, buscando palabras que no sonaran tan duras, pero al final no había forma suave de destrozar un corazón. Sí, Valeria, es lo mejor para los dos. Su tono fue seco, firme, como quien intenta convencer más a sí mismo que a la otra persona. Ella respiró hondo tratando de contener las lágrimas que amenazaban con volver. Lo mejor para los dos, repitió en voz baja. Claro, claro, porque dejarme por otra mujer siempre es lo mejor para los dos. Él apretó los labios. No quería discutir, no quería escuchar reproches. Quería que todo terminara rápido. No lo hagas más difícil, por favor. Ya tomé una decisión. Tu decisión, replicó ella, alzando la voz. Nunca preguntaste lo que yo quería, lo que yo sentía. Solo te fuiste alejando poco a poco, inventando viajes, reuniones, cenas de trabajo. Hasta que un día dejaste de llegar a casa. Andrés cerró los ojos intentando contener su culpa. En el fondo sabía que Valeria tenía razón. Ella había estado allí en los peores años cuando dormían en un departamento sin agua caliente y soñaban con levantar su propio estudio de arquitectura. Ella había sido su socia, su apoyo, su todo. Pero ahora cuando el éxito había llegado, él había cambiado. O quizás no, quizás solo había revelado lo que siempre fue, un hombre ambicioso, incapaz de conformarse con lo que tenía. Camila había aparecido como un soplo de aire fresco. Joven, espontánea, audaz. Lo hacía sentir vivo, importante. Había confundido la admiración con amor, la novedad con felicidad. Y ahora estaba a punto de destruir un matrimonio por ello. No quiero discutir más, dijo Andrés finalmente, buscando su maletín. El abogado tiene todos los papeles listos. Solo necesitamos firmar. Valeria lo miró, incrédula. Así de fácil. Borras 20 años de tu vida con una firma. No se trata de borrar, Valeria. Solo de aceptar que lo nuestro ya no funciona. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió con tristeza. No te das cuenta, ¿verdad? No es que ya no funcione. Es que tú dejaste de intentarlo. Antes de que él pudiera responder, se escuchó un golpeteo suave en la puerta. La secretaria asomó la cabeza. Señor Vega, el abogado ha llegado. Andrés asintió, aliviado de que la conversación terminara. Hazlo pasar. Unos segundos después, un hombre alto, de cabello gris y ojos oscuros, entró al despacho. Su traje era de corte impecable, sus movimientos seguros, su expresión firme. Había algo en su presencia que imponía respeto. Buenas tardes, saludó con voz grave. Soy el licenciado Héctor Salazar. Represento a la señora Valeria en este proceso. Andrés arqueó una ceja. A ella. Yo pensaba que esto sería un trámite simple, sin necesidad de abogados costosos. Depende de lo que entienda usted por simple, señor Vega, respondió el abogado con una media sonrisa. En mi experiencia, cuando hay amor, traición y bienes compartidos, nada es tan simple. Andrés lo miró con molestia. Podemos ahorrarnos los comentarios. Solo quiero terminar con esto. Héctor abrió su carpeta con calma. Muy bien. Entonces repasemos los términos. La señora Valeria solicita conservar la vivienda principal, el automóvil y su participación en la empresa Vega. Arquitectura. Eso es imposible, dijo Andrés de inmediato. La empresa es mía. Yo la construí. No, señor Vega, replicó el abogado con tono sereno. Según los registros mercantiles, la empresa fue fundada por ambos. Tengo copias de los documentos originales donde la señora Valeria figura como socia fundadora. Andrés lo miró desconcertado. Eso fue hace años cuando apenas empezábamos. Ella no tiene participación activa desde hace tiempo. Eso no anula sus derechos, respondió Héctor sin levantar la voz. De hecho, su esposa invirtió gran parte de su herencia en los primeros años, cierto. Sin ese capital, la empresa nunca habría sobrevivido. Valeria lo observaba en silencio con una mezcla de tristeza y satisfacción.
Por primera vez en meses sentía que alguien la defendía. Mire, dijo Andrés con impaciencia, no quiero pelear. Solo ofrezco una compensación justa. La justicia no se negocia, señor Vega. Se demuestra. La voz del abogado sonó firme, casi paternal. El silencio llenó la habitación. Andrés no sabía por qué, pero aquel hombre lo descolocaba. Había algo en su manera de hablar, en su mirada, que le resultaba extrañamente familiar. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó con curiosidad. Héctor alzó la vista. No lo creo, pero digamos que sé más de usted de lo que imagina. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria bajó la mirada, incómoda, mientras el abogado cerraba la carpeta. Le recomiendo que revise su propuesta, señor Vega. De lo contrario, presentaremos una demanda para proteger los derechos de mi clienta. Está amenazándome. Estoy haciendo mi trabajo, respondió Héctor con calma. Y créame, soy muy bueno en ello. La reunión terminó minutos después. Valeria salió del despacho sin mirar atrás. Andrés se quedó solo, mirando por la ventana. En la calle, los coches avanzaban entre la lluvia. Todo se sentía extraño, distante. Cuando bajó al estacionamiento, Camila lo esperaba dentro de su auto deportivo rojo con una sonrisa impaciente. ¿Y firmó la santa esposa o todavía está haciendo drama? No firmó, respondió él con cansancio. Su abogado es un idiota testarudo. No te preocupes, amor. Camila se acercó para besarlo. En cuanto todo esto termine, seremos libres. Libres. La palabra le sonó hueca. No supo por qué, pero por primera vez en meses, la idea no le causó emoción sino un extraño vacío. Esa noche, mientras Camila dormía a su lado, Andrés no pudo conciliar el sueño. Las palabras del abogado seguían repitiéndose en su cabeza: la justicia no se negocia. Se demuestra. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Por qué su mirada lo había hecho sentir como un niño siendo reprendido? Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, reproches y papeles. Héctor Salazar se convirtió en una presencia constante. Cuestionaba cada documento, cada cuenta, cada movimiento de dinero. Lo hacía con elegancia, pero también con una firmeza que lo irritaba. En una de las audiencias, Andrés perdió la calma. Usted se comporta como si tuviera algo personal en mi contra, licenciado. El abogado lo observó unos segundos y luego respondió con voz pausada. Digamos que detesto a los hombres que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Y qué sabe usted de mi vida?, replicó Andrés, molesto. Más de lo que imagina. La mirada de Héctor fue intensa, casi dolorosa. Su historia me resulta familiar. Demasiado, diría yo. Andrés frunció el ceño. Había escuchado rumores sobre el abogado, que era uno de los más poderosos del país, que había defendido a empresarios, políticos, incluso familias enteras de escándalos mediáticos. Pero nada explicaba su extraño interés en él. Una noche, Héctor pidió verlo en privado. Se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. El abogado llegó, primero, sentado junto a la ventana con una copa de vino en la mano. Gracias por venir, Andrés, dijo cuando lo vio entrar. Necesitaba hablar contigo sin intermediarios. Andrés tomó asiento, desconfiado. ¿Qué quiere de mí? No le basta con arruinar mi vida profesional. Héctor lo observó un momento en silencio, luego dejó la copa sobre la mesa. Quiero entender por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué destruiste tu matrimonio? ¿Por qué cambiaste a una mujer leal por una aventura vacía? Andrés rió con sarcasmo. Ahora resulta que también es mi consejero sentimental. No, el tono del abogado se volvió grave. Pero soy alguien que ha visto lo que las malas decisiones pueden causar. Y créeme, muchacho, estás a punto de repetir la historia de tu padre. Andrés se tensó. ¿Qué sabe usted de mi padre? Héctor lo miró directamente a los ojos. Todo. Porque era mi hermano. El mundo de Andrés se detuvo. El sonido del café, las conversaciones a su alrededor, todo desapareció. ¿Qué acaba de decir? Soy tu tío, Andrés. Héctor Salazar Vega, hermano de Ernesto Vega, tu padre. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. Te busqué durante años hasta que el destino nos cruzó de la forma más inesperada. Andrés se quedó sin palabras. Mi padre nunca habló de usted. Porque me odiaba, respondió Héctor con amargura. Tuvimos diferencias irreconciliables. Yo quería que siguiera un camino distinto, pero eligió el orgullo, igual que tú ahora.
El silencio se extendió entre ellos. Andrés apenas podía respirar, por eso se involucró en el caso. Por eso defiende a Valeria. Sí, Héctor lo miró con dureza. Porque al verte supe que eras igual que él, testarudo, impulsivo, ciego. Pero también vi algo más, vi a un hombre que aún puede cambiar su destino. Andrés apretó los puños. No necesito su compasión ni su dinero. No hablo de dinero, Héctor apoyó las manos sobre la mesa. Hablo de respeto. Respeto por ti mismo, por tu familia, por la mujer que creyó en ti. El joven desvió la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. No entiendo por qué le importa tanto. Porque llevo toda mi vida corrigiendo errores ajenos, dijo el abogado con un suspiro. Y esta vez quiero hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Andrés no respondió, salió del café con la mente en blanco, el corazón latiendo con fuerza. No podía asimilarlo. Su abogado, su tío. Un multimillonario poderoso que había decidido aparecer justo cuando su mundo se caía. Mientras caminaba bajo la lluvia comprendió que nada volvería a ser igual. Valeria, Camila, la empresa, su propio pasado, todo estaba a punto de transformarse. Y aún no tenía idea del precio que tendría que pagar por descubrir la verdad. El amanecer se filtraba entre las cortinas del apartamento vacío. Andrés llevaba horas sin dormir, sentado frente a los documentos del divorcio que finalmente había firmado. Las palabras del abogado, su supuesto tío, resonaban una y otra vez en su cabeza como un eco que no lo dejaba en paz. Eres igual que tu padre, testarudo, ciego. Pero aún puedes cambiar tu destino. Por primera vez, esas palabras no le parecieron una ofensa, sino una advertencia. Desde que Héctor reveló su parentesco, Andrés no había vuelto a ser el mismo. Algo dentro de él se había quebrado, y lo que antes le parecía una victoria, liberarse de su matrimonio y empezar de nuevo con Camila, ahora se sentía como un error monumental. Intentó ignorar el peso de la culpa, pero era inútil. Cada rincón del departamento le recordaba a Valeria, la forma en que ella ordenaba sus cosas, el olor del café que solía preparar por las mañanas, su risa suave cuando él llegaba tarde y la encontraba dormida sobre los planos del estudio. Pero ya no había marcha atrás. La firma estaba puesta y con ella todo lo que habían construido juntos. Camila entró a la sala sin saludar, vestida con una bata de seda y una copa de vino en la mano, aunque aún no eran ni las 9 de la mañana. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó con desdén. Pensé que ibas a celebrar que por fin te libraste de tu esposa. Andrés no respondió, solo la observó con una mezcla de cansancio y desilusión. Lo que antes había sido deseo ahora era simple vacío. Camila, tenemos que hablar, dijo finalmente. Ella soltó una risa fría. Qué típico. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Te arrepentiste? Solo quiero entender qué estamos haciendo, dijo él con voz baja. Últimamente no hablamos de otra cosa que de dinero, contactos, inversiones, no sé si esto es lo que quiero. Camila dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Lo que tú quieres, ¿y qué pasa con lo que yo quiero? Yo aposté por ti, Andrés. Dejé todo por estar contigo. Y ahora te entra la crisis existencial. No dejaste nada, respondió él, sin levantar la voz. Solo encontraste en mí una oportunidad. Y yo fui lo bastante tonto para creer que era amor. Ella lo miró con desprecio. Eres patético. No te das cuenta, pero sin mí seguirías siendo un arquitecto mediocre. Fui yo quien te hizo visible, quien te conectó con gente importante. Si ahora te arrepientes, hazlo solo, porque yo no pienso hundirme contigo. Y, sin esperar respuesta, tomó su bolso y se marchó, dejando tras de sí el olor de su perfume y un silencio pesado. Andrés se quedó inmóvil, había perdido a su esposa, su paz y, ahora, la ilusión que lo había cegado. Esa misma tarde recibió una llamada inesperada. Era Héctor. Necesito verte, dijo el abogado con tono firme. Es importante. ¿No tuvo suficiente con el divorcio?, replicó Andrés con amargura. Esto no tiene que ver con el divorcio. Tiene que ver contigo. Y con tu futuro. 2 horas después, Andrés llegó al despacho de Héctor. El abogado lo esperaba detrás de su escritorio con varios documentos extendidos sobre la mesa. Siéntate, dijo sin rodeos. Andrés obedeció. He estado investigando tus movimientos financieros, empezó el abogado con voz grave. Y descubrí algo preocupante.
Camila ha estado usando tus cuentas para desviar fondos de la empresa. Andrés lo miró incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Héctor le mostró un informe. Transferencias a nombre de empresas inexistentes, todas vinculadas a ella. Y lo peor es que lo hizo desde tu firma electrónica. El rostro de Andrés palideció. Eso significa que si no actuamos rápido podrías ser acusado de fraude. Un sudor frío le recorrió la espalda. En cuestión de segundos comprendió que había sido utilizado. Que la mujer por la que destruyó su matrimonio lo había traicionado también. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó, desconcertado. Héctor lo observó en silencio unos segundos antes de responder. Porque eres mi sangre, Andrés. No voy a dejar que termines como tu padre. Él también confió en la persona equivocada y perdió todo. No permitiré que la historia se repita. Andrés asintió con la garganta cerrada. No sabía si sentía gratitud o vergüenza. ¿Qué tengo que hacer? Primero, deshacerte de ella. Segundo, limpiar tu nombre. Y tercero, recuperar el respeto que perdiste, empezando por ti mismo. Durante las semanas siguientes, Andrés siguió al pie de la letra cada instrucción de su tío. Héctor movió influencias, contactó fiscales y logró exponer a Camila como la verdadera responsable del fraude. Ella fue detenida y su rostro apareció en todos los medios. Andrés, aunque libre de cargos, quedó con la reputación dañada. Cuando todo terminó, Héctor lo llamó nuevamente. Ven a mi casa. Necesitamos hablar de tu futuro. La casa resultó ser una mansión en las afueras de la ciudad. Jardines amplios, fuentes, esculturas, paredes cubiertas de arte. Andrés se sintió fuera de lugar. Héctor lo recibió en la biblioteca, rodeado de estantes repletos de libros. Bienvenido, sobrino. No estoy seguro de merecer esa palabra, respondió Andrés, bajando la mirada. El abogado lo observó con una leve sonrisa. Mereces más de lo que crees siempre que aprendas de tus errores. Quiero que empieces a trabajar conmigo. Trabajar con usted, repitió sorprendido. Sí, tengo varios proyectos en marcha y necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien con visión pero también con humildad. Tú tienes lo primero, te falta lo segundo. Andrés no supo si aquello era una oportunidad o una lección disfrazada. Aún así, aceptó. Los meses siguientes fueron duros. Héctor no le dio ningún trato especial. Lo hacía llegar temprano, revisar contratos, supervisar obras. Lo corregía sin piedad, lo retaba a pensar, a actuar con ética. Y, poco a poco, Andrés empezó a recuperar algo que creía perdido, su dignidad. Al mismo tiempo, escuchaba de vez en cuando noticias sobre Valeria. Supo que había abierto su propio estudio de diseño, que trabajaba con una fundación que apoyaba a mujeres emprendedoras. Y que Héctor, sin decírselo, había sido quien la ayudó a financiarlo. Una tarde, mientras revisaban unos planos, Andrés se atrevió a preguntar. ¿Por qué ayudó a Valeria también? Héctor sonrió. Porque ella merece justicia. Y porque, aunque tú la perdiste, sigue siendo parte de esta familia. Andrés asintió en silencio. Pasó casi un año antes de que volviera a verla. Fue en la inauguración de un centro comunitario diseñado por su nuevo estudio. Héctor insistió en que lo acompañara. Cuando entró al salón, la vio al otro lado, rodeada de gente, radiante. Vestía un traje beige sencillo, pero su sonrisa lo desarmó. Valeria ya no era la mujer triste que él había dejado. Había renacido. Ella lo vio y, aunque se sorprendió, no se alejó. Hola, Andrés. Hola, respondió él con torpeza. No esperaba verte tan bien. Ella sonrió con serenidad. Lo estoy. La vida sigue, no. Él asintió. Sí, sigue. Y a veces da segundas oportunidades. Valeria lo miró un momento. ¿Y qué hiciste con la tuya? La estoy aprovechando. Hizo una pausa. Estoy trabajando con Héctor. Estoy tratando de cambiar. Ella lo miró con cierta ternura. Eso me alegra. Todos merecemos aprender, aunque sea tarde. Andrés bajó la mirada. Quería decirte algo, lo intenté muchas veces pero nunca tuve el valor. No tienes que hacerlo, interrumpió ella suavemente. Ya entendí, lo que tuvimos fue real pero terminó. No guardo rencor, Andrés. Solo deseo que seas feliz de verdad. Él sonrió con tristeza. Eso mismo me dijiste en tu carta. La leí 1000 veces. Entonces espero que por fin la hayas entendido. Ambos se quedaron en silencio unos segundos.
No había odio ni reproche, solo la madurez de quienes habían sobrevivido a su propio naufragio. Héctor los observaba desde lejos, orgulloso. Sabía que no volverían a ser pareja, pero también sabía que, de algún modo, ambos habían sanado gracias al dolor. Días después, Andrés y Héctor cenaban juntos en la mansión. «¿Sabes?», dijo el abogado, sirviéndose una copa. «Tu padre y yo también tuvimos nuestras diferencias, pero si algo me enseñó su muerte fue que uno nunca debe dejar las cuentas pendientes con la familia». «Supongo que ahora entiendo por qué insistió tanto en ayudarme», respondió Andrés. «No te ayudé, te guié», corrigió Héctor. «La ayuda sin enseñanza no sirve. Pero tú aprendiste, eso es lo que importa». Andrés sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Gracias, tío». «No me dé las gracias aún», el abogado lo miró con seriedad. «Prométeme que no volverás a elegir el orgullo sobre el amor». «Lo prometo». Esa noche, cuando Andrés regresó a su apartamento, ya no sintió vacío. Se sentó frente al escritorio y abrió un nuevo plano. Era el diseño de un hogar comunitario para jóvenes arquitectos sin recursos, un proyecto que planeaba financiar junto con su tío. Sonrió al pensar que, tal vez, esa sería su forma de enmendar el pasado. Miró por la ventana y recordó a Valeria, su voz, su risa, su fortaleza. No la buscaría, no intentaría recuperarla, pero sabía que siempre sería parte de su historia. Y mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez, comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. No para recuperar lo perdido, sino para convertirse en alguien digno de lo que alguna vez tuvo. El arrepentimiento se había transformado en propósito. Y en ese propósito encontró por fin la paz que tanto había buscado.